Y el día de ayer circuló una insultante, ofensiva y mentirosa nota de la Cancillería de España a la que estamos dando respuesta como sigue. La verdad os hará libres. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional lamenta y condena la inadmisible intromisión del Gobierno del Reino de España en los asuntos internos que solo corresponden a nuestro país y a nuestro pueblo. Hemos denunciado y seguiremos denunciando la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos propios de gobiernos que se dicen democráticos, impropios de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia. Esos procesos que tanto sufrimiento han costado ya a familias enteras de pueblos que se niegan a seguir siendo sometidos a arbitrarios dictados monárquicos. Al gobierno de España, recordamos la obligación que tiene de respetar, como nosotros les hemos respetado, y de asumir sin demora los caminos de respuesta a los justos reclamos de los habitantes de esa llamada península ibérica. Al gobierno de España recordamos sus gravísimos temas pendientes que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente, entre comillas, socialista, don Felipe González, creó los llamados grupos antiterroristas de liberación, conocidos como GAL, que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados, acciones por las que la misma tenebrosa CIA ha acusado al gobierno socialista, entre comillas, de España y que reclaman justicia. Recordamos al gobierno de España que se hicieron evidentes las conexiones del GAL con el AMPA y con grupos paramilitares como la Alianza Apostólica Anticomunista y otros. Casi 40 acciones terroristas fueron realizadas por los GAL, asesinando e hiriendo impunemente a más de 60 personas, sin que los sucesivos gobiernos de ese reino se ocuparan de responder a las víctimas, esclareciendo cada uno de esos crímenes de odio y lesa humanidad que según Naciones Unidas no prescriben, es decir, están pendientes de investigación, juicio y condena en esa llamada por ellos mismos, comillas, democracia perfecta. Recordamos al gobierno español que la verdad no puede ocultarse, que la verdad no prescribe, a pesar de la desfachatez con la que pretenden presentarse ante el mundo como impolutos, despercudidos, impecables, muy correctos y exigentes con quienes consideran inferiores, imperfectos, incorrectos y aún bajo su ya por gracia y lucha inexistente e imaginario imperio colonial. La terrible trama terrorista de los GAL todavía se esconde, se oculta entre esa hipócrita y sangrienta política española, violadora de derechos humanos, que también carga con la muerte no investigada en sus cárceles de prisioneros políticos independentistas vascos que sin explicación alguna aparecieron sin vida en celdas españolas. Todos estos crímenes de odio y de lesa humanidad que se califican como terrorismo de Estado, repito,
crímenes de odio y lesa humanidad cometidas en España, que se califican como terrorismo de Estado, muestran el carácter inmoral de las instituciones españolas, que descaradamente se atreven a colocar coronas en sus desprestigiadas cabezas, pretendiendo ignorar la carga criminal de manipulación histórica de un Estado que persigue. El Estado español persigue, encarcela, tortura y mata sin ninguna autocrítica, arrepentimiento, justicia o rectificación. Al Estado español, ese que horondamente critica, acusa y exige lo que ellos mismos no dan, la historia nunca les absolverá. La infamia no puede ocultarse con bravuconería, disfrazándose de jueces que ni son, ni pueden ser, ni nadie ha convocado, porque carecen de autoridad moral o de respeto ante tanta falacia, encubrimiento, mentira, delitos, crímenes de odio y de lesa humanidad que no confiesan, pero que todo el mundo conoce y condena. Ante tanta hipocresía y tanta desfachatez, rechazamos todas y cada una de las palabras contenidas en los incalificables, falsos y farsantes llamados de la Cancillería española. Desafiamos y retamos al Reino de España a asumir toda su responsabilidad verdadera en su feroz y brutal historia colonial y neocolonial, así como su fascismo encubierto como socialismo. Los desafiamos a abrir las puertas sin represión o persecución o violencia desmedida a la libre decisión y votación sobre los estatus que cada país de ese por hoy Estado centralizado demanda, reclama y exige. Les desafiamos a permitir la libre participación en votaciones y elecciones sin amenazas, intimidaciones o cárcel para los líderes independentistas y sin persecución más allá de su frontera a quienes solo han exigido respeto a sus creencias, voluntades y derechos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República Soberana de Nicaragua, que hace siglos dejó de ser colonia o española o de cualquier otra potencia agresora, destructora, esclavista y saqueadora, recuerda al Reino de España que tenemos derecho a vivir recorriendo nuestros propios caminos y que no somos ni seremos nunca más territorios dominados por la codicia criminal de nadie. Reflexionemos ante tanta prueba, ante tanta abundancia de verdades, ante ese Estado español que no ha tenido jamás la entereza de confesar sus crímenes y culpas. ¿Cómo es posible que mentecatos al fin se atrevan a dar lecciones de democracia cuando ni son, ni dan ejemplo, ni cumplen con la verdad y la justicia? La verdad os hará libres, dicen. ¿No es cierto? Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Soberano de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre. Esa es la respuesta digna, esa es la respuesta que merecen los falaces, los hipócritas, los que se creen perfectos, los que llenos de sangre, porque ¿qué sino crímenes, brutalidades generó la conquista española y luego crímenes y brutalidades en sus propios territorios? ¿Qué sino
esa respuesta de voces dignas merecen los mentirosos, los falaces, los calumniosos, los injerencistas, los atrevidos de allá, de crestas coronadas, impúdicamente, porque ¿qué corona tienen esos avasallantes españoles para venir a decirnos, como si fuéramos todavía su dominio, o si fuéramos todavía esclavos? No, nosotros vencemos y somos libres. Jamás volveremos a ser esclavos. Eficiente. De la crónica del mundo vamos a destacar un pico de tensión diplomática entre Nicaragua y España en pleno mes de agosto. Nuestro país ha llamado a consultas al embajador en Managua como señal de protesta por un comunicado del gobierno nicaragüense con acusaciones de injerencia al gobierno español. Bayo. Sí, el pasado lunes Exteriores señaló que las elecciones previstas en Nicaragua en noviembre carecen de credibilidad por la persecución que sufre la oposición, que pretende competir con Daniel Ortega por la presidencia y que se encuentra encarcelada. La respuesta de Managua no se ha hecho esperar. Un comunicado recordaba a España la obligación que tiene, dice, de respetar y asumir los justos reclamos del independentismo catalán. En ese comunicado, el régimen de Ortega echaba también en cara a España sus graves temas pendientes. Temas que vienen, dice, desde la década de los 80, cuando Felipe González, según reza ese comunicado, creó los GAL, que mancharon para siempre la imagen de España. El choque con nuestro país es uno más de los que Managua ha protagonizado en los últimos días. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha observado... La vicepresidenta Rosario Murillo, la esposa del presidente Daniel Ortega, criticaba esta semana a otros países vecinos latinoamericanos, como Colombia y México, dice, por sus supuestas injerencias. Exteriores ordenó ayer la llamada a consultas de la embajadora. Nicaragua se ratifica en las últimas horas y amplía sus críticas a España, a la que califica como arrogante y falsa. 8:20, 7:20 en Canarias. Hoy por hoy Madrid. De refuerzo. La embajada además ha pedido a todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el país que lo abandonen de inmediato. Y ofensiva muy dura de Nicaragua después de la llamada a consultas de España a su embajadora en Managua. El gobierno de Daniel Ortega tilda a España de arrogante, jactanciosa y falsa. Todo ello por haber pedido la inmediata liberación de hasta 32 opositores candidatos a las próximas elecciones, a los que el régimen del país centroamericano acusa de traición. En muchísima, rotunda dignidad nacional, hemos enviado una nueva nota al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de España, que abusivamente sigue dirigiéndose a nosotros como si de una colonia se tratara. 200 años de esa primera independencia y caminamos firmes, seguros, contentos hacia nuestra definitiva independencia. A ese abusivo e intromisor, injerencista Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de España le decimos: ni siervo ni esclavo, la tierra como paraíso, patria de la humanidad. Sobre su comunicación de hoy, señores del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de España, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, libre y soberana, ratifica todo lo afirmado en nuestra comunicación oficial y formal del día de ayer. Esa comunicación que en nombre de nuestro heroico y digno pueblo hemos hecho llegar a ustedes. En esa comunicación solo verdades han sido dichas y es precisamente lo que irrita a ese honorable reino. No nos corresponde analizar la profunda crisis política, democrática, económica y social que vive esa nada perfecta España, denunciada estas
crisis denunciadas por todos los sectores. Sin embargo, en vista de su reiterada intromisión en asuntos nuestros, desde inauditas pretensiones coloniales a 200 años de independencia, ratificamos y ampliamos lo dicho ayer, exigiendo igualmente a ese reino cumplir con todas sus obligaciones en términos de derechos humanos y democracia, y cumplir en un marco legal no represivo que garantice los procesos sociales, políticos, electorales y ciudadanos en esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa, el gobierno de Nicaragua. Nuestra Nicaragua digna y soberana, a nombre de nuestro pueblo, de honor, glorias y victorias, exige a España que cumpla con sus propios compromisos nacionales e internacionales, sobre todo alrededor de tantos crímenes, ni reconocidos ni investigados, y todavía sin justicia para las víctimas, que cumpla igualmente con los protocolos de derechos humanos, incluyendo asumir y resarcir por el tan denunciado terrorismo de Estado que les manchó para siempre, porque están manchados, que garanticen la libre expresión y participación política de todos sus ciudadanos, conforme sus propias voluntades y creencias. El día llegará, señores de la Cancillería española, el día llegará en que sus rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces darán lugar a otras. Esta es la nueva nota que hemos hecho llegar a ese atrevido Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de España, desde nuestra profunda dignidad y decoro nacionales.